5, párrafo final de la Constitución de Pinochet de 1980 dice lo siguiente: que la soberanía del pueblo de Chile está radicado en todo el pueblo mismo, en la ciudadanía misma, y que esta soberanía tiene el límite, los derechos humanos de todas las personas que están incluidos en los tratados firmados por Chile. En todos los tratados firmados por Chile, en los cuales se incluyen soberanía de ciudadanos o de pueblos o de individuos cualquiera, y firmado por Chile, desaparece la soberanía de Chile. El Parlamento General de Tapigo el 7 de enero de 1825, celebrado durante el gobierno de Ramón Freire, es un tratado, un Parlamento General firmado por Chile y que tiene los derechos humanos de todo el pueblo mapuche y de cada uno de sus integrantes. Y como ese tratado está firmado por Chile, está incluido el párrafo final de la Constitución de 1980. Por lo tanto, ninguno de los 5 poderes del Estado de Chile tiene soberanía actual al sur del Biobío, de acuerdo al artículo 5, párrafo final de su propia Constitución. Y tanto los diputados y senadores y el Poder Ejecutivo lo saben bien esto y siguen insistiendo. Porque se lo he dicho yo por lo menos 5 declaraciones masivas con documentos de que Chile no tiene soberanía al sur del Biobío, y se le ha mandado la carta a Piñera y a cada uno de los diputados y senadores sobre este hecho, y se hacen los locos, se hacen los sordos. No dicen una palabra, silencian, callan sus propios crímenes. Félix Peña. Ya Peña, eso sería. Un mensaje a los mapuches, hombres, mujeres que están integrando, a los mapuches, yo, la mía Peña, que están integrando los partidos políticos que están esperando recibir cupos parlamentarios. Los partidos políticos de Chile son los autores materiales e intelectuales de los horrores y terrores que debe soportar el pueblo mapuche al sur del Biobío, y son autores ellos de estos horrendos crímenes de esclavización del pueblo mapuche. Y todo mapuche que se integre a sus partidos políticos incurren en los mismos ilícitos. Participación del pueblo mapuche en una nueva constitución de Chile. Es absurdo. La nueva constitución de Chile está solicitado ya en las demandas que están en los tribunales de Santiago. Se está solicitando que todo el contenido de la nueva constitución sea aplicable solo hasta la orilla norte del río Biobío. Por lo tanto, no debe jamás ser aplicado al sur de este río. Porque al aplicarse al sur del río Biobío, estaría superpuesto sobre 29 tratados de paz. Y cada hecho o acto de esa constitución superpuesto sobre 29 tratados de paz constituye 29 crímenes contra la paz. Y un crimen contra la paz es un ilícito de lesa humanidad. Por lo cual, el contenido de la constitución que se proyecta para el futuro, al ser aplicado al sur del Biobío, sería nulo, de nulidad absoluta, y podríamos recurrir de inmediato a la Corte Penal Internacional de La Haya. La autoinculpación consiste en lo siguiente. La legislación penal establecida en el Código Procesal Penal, artículo 573, 575, letra B y siguiente de ese código, dice que si alguien es inculpado de uno o más delitos, por ejemplo, los delitos que le imputamos al presidente de la República, al Poder Ejecutivo de Chile, a la Cámara de Diputados y al Senado, en dictar leyes nazifascistas, genocidas y terroristas al sur del Biobío,
constituyen crímenes. Y cuando se lo decimos, le enviamos una carta al Poder Ejecutivo y a cada integrante del Congreso Nacional, diciéndole, señores, ustedes son autores de tales crímenes. Tenían el plazo de 24 horas para autodenunciarse ante la Fiscalía, para que se investigue la veracidad o la falsedad de tales afirmaciones. Y no lo han hecho en meses. Esos son los cargos gravísimos que le hago a ambos poderes del Estado de Chile. Y ellos al no autodenunciarse entonces resumen Quedan que quedan en calidad culpables. de autores del delito, eso es un delito aparte. 494 del Código Penal. En el grado de consumado, y los autores de tales delitos son el titular del Poder Ejecutivo y todos los integrantes del Congreso Nacional. O sea, para resumir, el no autodenunciarse es declararse culpable. Dentro del plazo de 24 horas. Y no lo han hecho en meses.